26 de enero de 1945, un soldado contra 6 tanques. 26 de enero de 1945. En los helados bosques del este de Francia, una compañía entera de soldados estadounidenses se retira en desbandada. 6 tanques Panzer alemanes y más de 250 soldados de infantería se dirigen hacia ellos. Pero, sobre un cazatanques en llamas y cargado de explosivos, un hombre decide plantar cara y luchar solo. Tenía 19 años, medía solo 1,65 metros y había sido rechazado por los marines, la armada y los paracaidistas del ejército por estar bajo de peso. Esta es la historia de cómo Audie Murphy se convirtió en un ejército de un solo hombre y en una leyenda. Pero la batalla por su vida continuaría mucho después de que la guerra terminara. Audie Leon Murphy nació en una vida de penurias en la zona rural del condado de Hunt, Texas, el 20 de junio de 1925. Fue uno de 12 hijos en una familia de aparceros pobres. Desde una edad temprana, la vida fue una lucha constante. Su padre entraba y salía de sus vidas y finalmente abandonó a la familia para siempre, dejando a la madre de Audie, Josie, criando a los niños sola. Para ayudar a su familia a salir adelante, Audie abandonó la escuela en 5º grado. Recogió algodón por $1 al día y aceptó cualquier trabajo eventual que pudo encontrar. También se convirtió en un tirador excepcional, no por deporte, sino por pura necesidad. Su habilidad con un rifle de caza era a menudo lo único que ponía comida en la mesa. Esta precisión mortal, aprendida en los campos de Texas, pronto le serviría en los campos de batalla de Europa. La tragedia llegó cuando Audie era solo un adolescente. Su madre, el ancla de su vida, falleció cuando él tenía 16 años. Con el corazón destrozado, vio cómo sus hermanos menores eran enviados a un orfanato o a vivir con familiares. Solo y huérfano, Audie Murphy era la definición de un desvalido. De baja estatura, empobrecido y cargando con el peso de una infancia difícil, soñaba con una vida diferente. Inspirado por las historias de guerra de un veterano local, supo que algún día tenía que unirse al ejército. Cuando la noticia del ataque a Pearl Harbor llegó a Texas en diciembre de 1941, encendió una llama en el joven Audie. No veía al ejército solo como un escape, sino como su deber. Estaba decidido a alistarse y luchar por su país. ¿El problema? Los militares no veían a un héroe. Veían a un niño. Con solo 1,65 metros de estatura y un peso de alrededor de 50 kilogramos, fue rechazado por todas las ramas a las que se acercó. Los marines dijeron que era demasiado bajo. La armada y los paracaidistas del ejército dijeron que estaba demasiado bajo de peso para los rigores del combate. Para la mayoría de la gente, eso habría sido el final. Pero para Audie Murphy, era solo otro obstáculo que derribar. Convencido de que este era su propósito, su hermana mayor lo ayudó a falsificar su certificado de nacimiento, agregando un año a su edad para que pudiera cumplir con el requisito mínimo. Armado con este nuevo documento, lo intentó de nuevo. Finalmente, el 30 de junio de 1942, el ejército de los Estados Unidos se arriesgó con él. Lo asignaron a la infantería, la única rama que aceptó de mala gana al muchacho pequeño y de cara aniñada de Texas. Finalmente había cruzado el umbral, dejando atrás su difícil pasado por un futuro que era cualquier cosa menos seguro. El soldado raso Murphy fue enviado al 15º Regimiento de Infantería, 3ª División de Infantería, una unidad que se convertiría en su familia y el escenario para sus increíbles actos de valentía. Su recorrido por la Segunda Guerra Mundial fue una gira implacable por las campañas más brutales de Europa. Vio acción por primera vez durante la invasión aliada de Sicilia en julio de 1943. Desde allí, luchó camino arriba por la península italiana, tocando las sangrientas playas de Salerno y soportando la agotadora batalla de Anzio. No pasó mucho tiempo para que todos se dieran cuenta de que Murphy no era un soldado ordinario. Era un líder nato y un táctico brillante con un don casi sobrenatural para el combate en pequeñas unidades. Donde otros veían caos, él veía ángulos y oportunidades. A medida que la guerra se alargaba y las bajas aumentaban, muchos de sus oficiales superiores fueron muertos o heridos. Las habilidades y el puro valor de Murphy lo hicieron ascender en el escalafón con una rapidez asombrosa. Fue ascendido a sargento, luego a sargento de Estado Mayor, demostrando constantemente su valía bajo fuego. Durante una emboscada a lo largo del río Volturno, una ametralladora alemana mató a uno de sus hombres.
Murphy y el otro superviviente no dudaron. Usaron granadas de mano y ametralladoras para eliminar a 5 de los atacantes alemanes. Estas primeras batallas lo forjaron en un veterano endurecido antes de que incluso cumpliera 20 años. Luchó en la liberación de Roma y luego se unió a la invasión del sur de Francia en agosto de 1944. Fue aquí donde su leyenda realmente comenzó a tomar forma. Mucho antes del acto que le valdría la medalla de honor, Audie Murphy ya era conocido por su valentía casi temeraria. Sus compañeros lo vieron hacer cosas que eran difíciles de creer. Durante la invasión del sur de Francia, su pelotón fue emboscado en un viñedo. Cuando una ametralladora fue separada de su escuadra, Murphy la agarró él mismo y devolvió el fuego, matando a 2 soldados alemanes e hiriendo a otro. En un giro desgarrador, 2 soldados alemanes fingieron rendirse, solo para disparar y matar al mejor amigo de Murphy. Enfurecido, Murphy avanzó sobre su posición solo, matando a 6, hiriendo a 2 y capturando a los 11 restantes. Por esto, se le otorgó la Cruz por Servicio Distinguido. Su valor nunca decayó. Semanas después, ganó su primera estrella de plata por eliminar otro puesto de ametralladora alemán, matando a 4 e hiriendo a 3. Recibió su primer corazón púrpura después de que metralla de una explosión de mortero se alojara en su talón. Pero las heridas nunca lo mantuvieron fuera de combate por mucho tiempo. Constantemente ponía la seguridad de sus hombres por delante de la suya. Su liderazgo era tan impresionante que el ejército le ofreció un ascenso en el campo de batalla a teniente segundo, promoviéndolo de suboficial a oficial. Inicialmente se negó, no queriendo dejar a sus hombres, pero finalmente aceptó el rango. Para enero de 1945, Murphy estaba al mando de la Compañía B. Los combates habían sido tan feroces que todos los demás oficiales de la compañía habían sido muertos. De los 120 hombres originales, solo quedaban 18 y Murphy había ganado casi todas las condecoraciones de combate al valor disponibles, y aún no tenía 20 años. El clímax de la carrera militar de Audie Murphy llegó el 26 de enero de 1945, cerca de la aldea francesa de Olswir. Era un día amargamente frío en la Bolsa de Colmar, una región controlada por los alemanes en el este de Francia. Murphy y el puñado de hombres que quedaban en su compañía estaban atrincherados en el borde de un bosque cuando los alemanes lanzaron un contraataque masivo. 6 tanques Panzer y alrededor de 250 soldados de infantería alemanes emergieron de la niebla, cargando directamente contra los estadounidenses. Superado en número y en potencia de fuego, Murphy supo que sus hombres no tenían ninguna posibilidad. Les ordenó retroceder más profundamente en el bosque para reagruparse, pero él se quedó atrás. Solo en su puesto de mando avanzado, usó su teléfono de campo para llamar a ataques de artillería, tratando de frenar el asalto alemán. Justo detrás de él, un cazatanques estadounidense M-10 recibió un impacto directo y estalló en llamas. Su tripulación salió huyendo, sabiendo que podía explotar en cualquier momento. Los tanques alemanes ahora estaban prácticamente encima de él. Con su carabina vacía y el enemigo acercándose, Murphy tomó una decisión que desafiaba toda lógica y que cimentaría su lugar en la historia. Subió al cazatanques abandonado y en llamas. Expuesto al fuego enemigo desde 3 lados, agarró la ametralladora calibre 50 del vehículo, la giró hacia la infantería avanzante y abrió fuego. Durante la siguiente hora, Audie Murphy luchó una guerra completamente solo. Mientras las llamas lamían el casco del cazatanques, que estaba cargado de combustible y municiones, contuvo el ataque alemán por sí solo. La calibre 50 rugió, derribando oleada tras oleada de soldados enemigos. Las tropas alemanas llegaron a Witting 10 yardas de él, solo para ser arrasadas por su fuego implacable. Recibió una herida en la pierna, pero simplemente ignoró el dolor y siguió luchando. Su increíble resistencia rompió por completo el impulso del asalto alemán. Sin apoyo de infantería, los tanques comenzaron a retirarse. Había matado o herido él solo a un estimado de 50 soldados enemigos, salvando a su compañía de ser aniquilada. Solo cuando se quedó sin municiones se detuvo. Sangrando por la pierna, bajó del tanque que aún ardía y cojeó de regreso con sus hombres. Rechazando la atención médica, inmediatamente organizó un contraataque y lideró a su compañía hacia adelante para expulsar al enemigo del campo. Fue un acto de gallardía conspicua e intrepidez que implicaba un riesgo de la vida más allá del llamado del deber. Por esta sola acción, Audie Murphy fue condecorado con la Medalla de Honor,
la máxima condecoración por valor de la nación. El 2 de junio de 1945, cerca de Salzburgo, Austria, el teniente general Alexander Patch presentó oficialmente al primer teniente Audie Murphy con la Medalla de Honor. Al final de la guerra, era celebrado como el soldado más condecorado de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, habiendo ganado 33 medallas y condecoraciones estadounidenses, incluyendo premios de Francia y Bélgica. Cuando regresó a casa, fue recibido como un héroe nacional. Su rostro juvenil estaba en la portada de la revista Life, y se organizaron desfiles en su honor. Era tímido, modesto e incómodo con toda la atención, pero su vida había cambiado para siempre. El famoso actor James Cagney vio su foto e impresionado por su historia y buen aspecto, lo convenció de ir a Hollywood y probar suerte en la actuación. La transición de Murphy a la vida civil fue difícil. Llegó a Hollywood con, en sus propias palabras, ningún talento. Al principio le costó, pero finalmente encontró su lugar. Publicó su autobiografía Superventas, To Hell and Back, en 1949. En 1955, protagonizó como él mismo la adaptación cinematográfica, que se convirtió en un éxito masivo y fue la película de mayores ingresos de Universal hasta Tiburón, en 1975. Llegaría a protagonizar más de 40 películas, convirtiéndose en una popular estrella de cine de la década de 1950. Pero debajo de la fama y el heroísmo, Audie Murphy libraba otra guerra más privada. Los 400 días que pasó en las líneas del frente habían dejado cicatrices profundas e invisibles. Sufría de lo que entonces se llamaba fatiga de batalla, pero que ahora conocemos como trastorno de estrés postraumático o TEP. La guerra lo siguió por el resto de su vida. Lo acosaban el insomnio, la depresión y las pesadillas terroríficas. Durante años, durmió con una pistola cargada bajo la almohada. Se volvió dependiente de las pastillas para dormir recetadas. Y cuando reconoció el peligro de su adicción, hizo otra valiente postura. Se encerró en una habitación de motel durante una semana y se obligó a sí mismo a pasar por una dolorosa abstinencia, venciendo la adicción completamente solo. Crucialmente, Murphy rompió el silencio que rodeaba la salud mental de los veteranos. En una era en la que esas luchas se escondían por vergüenza, habló abiertamente sobre sus propias batallas con el TEP. Se convirtió en un poderoso defensor, pidiendo públicamente al gobierno de los Estados Unidos que proporcionara mejor atención de salud mental para los veteranos que regresaban. Sabía que el costo emocional de la guerra era tan real como el físico. Mientras continuaba sirviendo a su país en la Guardia Nacional de Texas, alcanzando eventualmente el rango de mayor, su vida posterior se complicó por problemas financieros y legales vinculados a su trauma. El 28 de mayo de 1971, la tragedia golpeó una última vez. Durante un viaje de negocios, el avión privado en el que viajaba se estrelló contra una montaña cerca de Roanoke, Virginia, durante un clima con niebla. Audie Murphy murió a la edad de 45 años. Audie Murphy fue enterrado con todos los honores militares en el Cementerio Nacional de Arlington, donde su tumba es uno de los sitios más visitados, solo superado por la del presidente John F. Kennedy. Un memorial se erige ahora en el mismo lugar en Holtzwil, Francia, donde hizo su resistencia en solitario, erigido por los ciudadanos locales para asegurar que su valentía nunca sea olvidada. La inscripción dice en parte, transeúnte, respeta este memorial y no olvides que estos soldados murieron para que tú puedas vivir libre. La historia de Audie Murphy es más que un simple relato de un héroe de guerra. Es la historia de un niño que superó la pobreza y la tragedia. Un soldado que enfrentó probabilidades imposibles con una valentía inigualable. Y un hombre que luchó contra sus demonios ocultos con el mismo coraje que mostró en el campo de batalla. Fue un ejército de un solo hombre, pero también fue un ser humano vulnerable que usó su plataforma para luchar por aquellos que vinieron después de él. Sigue siendo una leyenda, no solo por lo que hizo en ese cazatanques en llamas, sino por su negativa de por vida a ceder un centímetro de terreno, ya fuera a un ejército enemigo o a las bajas silenciosas de la guerra.